Muy buenos días, que el Señor les bendiga. ¿Cómo están, la iglesia? Bendecida. Denle un aplauso al Señor. Vamos a hacer esta última alabanza. Vamos a postrarnos como dice. Vamos a decirle al Espíritu Santo que derrame su poder y tome control. Porque el Espíritu Santo ha sido el poder que ha sido dado a la iglesia. Abrió mis ojos, pude ver, mi corazón adora tu hermosura, esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, glorioso eres digno, eres asombroso. Tú eres el único digno, Señor, de recibir esta alabanza y esta oración. No hay hombre alguno que merezca recibir alabanza y adoración, solamente Dios, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y el Señor. Por eso, Señor, en esta hora, Espíritu Santo, queremos que toques a la congregación, a los hermanos que están allí, que se han conectado esta mañana para recibir tu presencia, recibir tu palabra. Señor, en esta hora, en este tiempo, clamamos a ti, imploramos. Espíritu Santo, toma control, precioso. Trae la presencia de Jesús. Oh Señor, aleluya, 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 Señor. Acompáñanos allí desde tu casa y entona de alabanza y esta adoración al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Vamos, alaba. Señor, qué grandeza, mi Dios. Gloria, gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria, gloria. Vine a adorarte, vine a posarme, vine a decir que eres mi Dios. Gloria a tu nombre. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Santo y poderoso Dios, te alabamos, Señor. Esta mañana traigo un mensaje de parte del corazón de Dios para tu vida. Y quiero que te prepares, porque el Espíritu Santo va a hablar y justamente dijimos que tenemos una serie de mensajes sobre el libro de los Hechos. Los otros días hablamos del poder que tiene la iglesia, dada a la iglesia, el poder del Espíritu Santo. Y hablamos de las características del Espíritu Santo y hablamos del poder. Hoy quiero hablarte en este mensaje de esta mañana y espero que llegue a tu corazón porque viene de parte del corazón de Dios. El mensaje se llama una iglesia dotada de poder. Así que tome su asiento, por favor, póngase cómodo allí en casa
póngase cómodo, saque su Biblia o saque su celular allí donde tiene instalada su Biblia y que usted pueda compartir en esta mañana lo que dice la palabra del Señor. No voy a cansarme de reiterar, amado, amigo y amiga que me estás mirando, que estás compartiendo en esta mañana y te has conectado con nosotros para este mensaje. La iglesia dotada de poder. La iglesia tiene poder porque tiene el poder del Espíritu Santo. ¿Y sabe? Por mucho tiempo, la tercera persona de la Trinidad, porque está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tal vez en algunas oportunidades por mucho tiempo ha sido muy olvidada. Y es el poder que tiene la iglesia, porque el Espíritu Santo ha sido dada a la iglesia. Y lo que yo quiero hablarte en esta mañana, que el Espíritu Santo está aquí como en el tiempo del Pentecostés, porque es la promesa que en la antigüedad, en el profeta Joel, en los capítulos 2, del 28 al 32, dijo que en los postreros tiempos el Señor iba a derramar de su Espíritu. Es decir, que el Espíritu Santo está aquí como el día de Pentecostés. Vino para quedarse. No es que viene un ratito y se va, sino que vino para quedarse. Lo primero que estoy hablando a modo de introducción es que el Espíritu Santo está en la tierra como en el día de Pentecostés. Había 3 fiestas anuales y la de Pentecostés era una, y la cual estaban celebrando en ese momento, y entonces se congregaba mucha gente y venía mucha gente. Dice la Escritura que vamos a leer capítulo 2 del libro de los Hechos, versículos 1 al 13. Vamos a hablar sobre la iglesia que tiene poder. La iglesia de Jesucristo es la que tiene poder, la iglesia que no está firmada sobre la base o sobre la piedra que dice el Evangelio, sobre la base, sobre la doctrina de Jesucristo, la doctrina de los apóstoles, que es la misma doctrina, y la palabra doctrina significa enseñanza. Es lo que el Espíritu Santo nos está hablando en este tiempo, que la iglesia tiene que volver a la senda antigua, y la senda antigua es volver a la palabra que los niños en las clases, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, debemos aprender la palabra de memoria y guardarla en nuestro corazón. Pero ¿sabe qué dice la palabra del Señor? Dice el Salmo 111, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es hora de que volvamos a la senda antigua, es hora de que volvamos a la palabra del Señor. Y quiero leer la palabra del Señor, quiero leer lo que dice la Biblia. ¿Me acompañan? Hechos capítulo 2, versículos 1 al 13. Quiero hablarles de la iglesia dotada de poder, que la iglesia tiene poder, que si dejamos actuar al Espíritu Santo, lo dejamos que se manifieste, no va a ser desorden, no va a ser show, va a ser ordenado, porque Dios es un Dios de orden. Entonces, la palabra del Señor nos dice que el Espíritu Santo es Dios. Vamos a hablar sobre el Espíritu Santo, que es Dios. Entonces, leemos la palabra del Señor que dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos.
Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos, perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Señor, en esta hora queremos que el Espíritu Santo nos guíe a la verdad para poder predicar y para poder anunciar este Evangelio y esta palabra, para que quede grabado a fuego en nuestros corazones, Señor. Señor, este mensaje viene directamente de parte del corazón tuyo, Dios, para que lo comuniquemos a la congregación y a aquellos que nos están siguiendo a través de las redes. Una iglesia con poder. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. ¿Usted dijo lo mismo allí? Aunque yo no lo pueda ver. La iglesia y el cuerpo de Cristo es uno solo, y la cabeza de Cristo, de la iglesia es Cristo. No es el pastor. Así que, si usted dice que el pastor en la iglesia va en contra de la enseñanza, de lo que dice la palabra del Señor. El pastor es un líder, un miembro, un hijo de Dios que el Señor ha puesto para ministrar, un ministro, para poder llevar a su iglesia adelante. Pero la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Y nosotros le pertenecemos porque somos el cuerpo de Jesucristo. Lo primero que quiero decirte, como dije al principio, no quiero ser redundante, pero es necesario que lo entendamos. El Espíritu Santo está en la tierra, lo mismo que cuando descendió en el tiempo de Pentecostés. El Espíritu Santo está. El problema está en que a veces nosotros no queremos que Él se manifieste como Él quiere manifestarse, porque Él es Dios. Esto nos muestra que la promesa de Dios se ha cumplido. El domingo pasado hablamos del poder del Espíritu, el poder que estamos dotados como iglesia. Hoy vamos a hablar de una iglesia que tiene ese poder y que deja que ese poder se manifieste en nosotros como cuerpo de Cristo. Dice la palabra del Señor, lo que acabamos de leer, es que estaban todos juntos, unánimes. Y esto es importante, hermano, porque cuando hay disolución, hay rencillas entre el cuerpo de Cristo, Dios no se puede manifestar. Tiene que haber unidad. Dice que aparte de estar juntos, allí en el aposento alto, aparte estaban juntos, estaban unánimes, estaban con un solo sentir y estaban orando. Dice la palabra del Señor que eran como 120 y que estaban en aquel lugar.
Pero el tercer condimento, la tercera condición, es que estaban por obediencia, porque el Señor Jesús, lo primero que le dijo, no se vayan, porque va a venir la promesa, esperen, porque la promesa de Dios va a venir, y el Espíritu Santo que está con nosotros va a estar en nosotros. Estoy retomando para que entendamos y no perdamos el hilo. Y entonces, Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros y estará en vosotros. Es el poder que tiene la iglesia. Y lo que quiero decirte, que cuando la iglesia está orando, está unánime, el Señor se derrama. Pero lo que acabamos de leer, una iglesia que en poder, dice que entró como un viento recio. Cuando escuchemos o leamos el viento recio, habla y anuncia símbolo del Espíritu Santo, el viento recio. Dice que entró el viento recio y llenó toda la casa. Por ende, dice la palabra del Señor, que estaban unánimes juntos, esperando la promesa en obediencia y orando, y dice que todos fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Y es lo que en esta hora y en este tiempo estoy pidiéndole a Dios, que seamos llenos del Espíritu Santo para que se produzcan las manifestaciones que Dios quiere manifestarse conforme a su santa y divina voluntad. Entonces, una iglesia que está en oración es una iglesia poderosa. Y quiero presentarles, porque el Espíritu Santo fue dado son las primicias. Dios nunca da lo que le sobra. Nunca Dios da aquello que le sobra a Él. No, da a la iglesia la primicia. Y la primicia dice que nos dio el Espíritu Santo. Dios nos dio el Espíritu Santo como una primicia. En este momento el Espíritu Santo está en la tierra como en el tiempo de Pentecostés. No ha cambiado, porque Dios no cambia. La Biblia dice que no hay símbolo o signo de mudanza en Dios. Es decir, que Dios no va a cambiar. Dios lo que promete, lo cumple. Y quiero retomar un pasaje que dice que Dios no es hombre ni hijo de hombre para no cumplir lo que ha prometido. Estoy retomando el hilo para que vean la iglesia de poder. Y el primer ejemplo que le quiero poner, cuando la iglesia está llena del Espíritu Santo y está dejando que el poder de Jesús, que el poder del Padre, el Espíritu Santo, el cual ha sido dado a la iglesia, se manifieste. En Hechos capítulo 12, dice en el versículo 5, que toda la iglesia estaba orando porque Pedro estaba encarcelado. Y en el capítulo 12 habla que dice que de pronto Pedro ve una visión y un ángel dice que se manifiesta el poder del Espíritu Santo por el poder de la oración de la iglesia. Por eso es importante cuando la iglesia ora, suceden cosas. En el mundo espiritual, ¿usted quiere crecimiento? Ore. ¿Quiere crecimiento personal? Ore, vaya a la presencia del Señor. Ore. ¿Quiere ver a la iglesia brillar y llena del poder del Espíritu Santo? Ore y pídale a Dios, que sabe dar abundantemente más de lo que nosotros pedimos. Lo primero que le estoy diciendo, que una iglesia con poder es una iglesia que está en oración, es una iglesia que se postra delante del Señor, es una iglesia que se arrodilla, porque las grandes victorias se logran de rodillas. Una iglesia que tiene poder, una iglesia que gana almas, una
una iglesia que busca a los perdidos, es una iglesia que lo primero que ha entendido que tiene que estar rendida de rodillas delante de su Dios en oración. Una iglesia con poder es una iglesia que ora. Una iglesia con poder es una iglesia que busca el rostro de Dios. Una iglesia con poder es una iglesia que ora por los perdidos, ora por los que tienen encarcelados por el pecado, los que están en cárcel espirituales, de manera tal de que cuando la iglesia ora se desata el poder de Jesucristo, que es el poder del Espíritu Santo. Pero dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 12, versículo 5, que estaba toda la iglesia unida, unánimes, en un solo sentir, orando, clamando por Pedro que estaba encarcelado. ¿Y qué sucedió? Usted conoce la historia, después lee del capítulo 12, del versículo 5 en adelante, y va a encontrar el testimonio, lo que el Dios Todopoderoso hace cuando la iglesia poderosa de Jesucristo ora. ¿Usted quiere crecer? Ore. ¿Usted quiere seguir adelante? Ore. Porque allí, cuando la iglesia está orando, es cuando está recibiendo la presencia del Señor y está hablando el Espíritu Santo, qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer y las estrategias que tenemos que hacer para que la iglesia crezca. Porque en realidad el crecimiento lo da el Señor. Pablo decía a los corintios que uno regó, el otro preparó la tierra, pero que el crecimiento lo da Dios. La iglesia con poder es una iglesia que está en oración. Entonces, dice que la iglesia oraba y que de pronto hasta el mismo Pedro creía que estaba viendo una visión. Hasta que llegó a la puerta principal, dice, la puerta para salir de la ciudad, y la puerta se abrió sola y se dio cuenta, porque el ángel lo acompañó por un tiempo y después lo dejó. Es más, usted conoce la historia, dice que se acercó en ese momento a la puerta y golpeó, y Rhodes, una niña, una joven que estaba allí, lo vio y vio que era Pedro, y salió de contenta, llena de gozo, a decirle a sus hermanos: Pedro, el que estábamos orando, el que estábamos intercediendo para que Dios le diera la libertad. Y eso es otro tema que quiero decirte. Cuando usted ora, pide la liberación de la gente. Y la gente, cuando usted va a hablar, esos corazones están preparados para recibir la palabra que está puesta en su lengua, en su boca y en su corazón, de manera tal que Dios ha empezado a hacer el trabajo. Dios es el Espíritu Santo. Entonces, los que estaban allí le dijeron algo muy raro. No, será su ángel, una superstición. Será su ángel el que ha venido a la puerta. Una superstición que hablaba allí. Y lo que quiero decirles que cuando la iglesia ora, mientras más ora, la iglesia que tiene poder. Mucha oración, busque a la presencia del Señor, busque su rostro, Dios se va a manifestar. Así que, hermanos, te exhorto en el amor del Señor a que no corten sus oraciones, a que estén orando y que vean y que sus ojos sean lavados con el colirio. Colirio también es una figura del Espíritu Santo. Sean limpios para que usted pueda ver la gloria de Dios, para que pueda ver a la gente entrando por esa puerta de manera tal que podremos tener más de un servicio. Amén. Oración. Una iglesia con poder es una iglesia de oración. No se olviden. Pero la iglesia es usted y yo, y los hermanos y los amigos que me están mirando por Facebook y por las distintas, por Instagram o por YouTube. Oración, lo primero que tenemos que hacer. El
caso que yo le quiero poner de oración es Pablo y Sila. Los pusieron en los calabozos justamente por predicar el Evangelio. Pero dice que llegada la noche, ellos empezaron a orar y a alabar el nombre del Señor. Pero dice que hubo un momento en que estaban orando, en que estaban allí concentrados y estaban presos, pero dice que pasó también un terremoto, hubo un movimiento, y eso es símbolo del Espíritu Santo, un movimiento, porque cuando Dios actúa, Dios se manifiesta, nadie puede decir que nadie ve que Dios está manifestando y que Dios está obrando con poder. Pero dice que Pablo y Silas oraban en ese momento y que todos los presos escuchaban lo que Pablo y Silas estaban orando. Pero llegó un momento en que el poder de la oración empezó a abrir las puertas de las cárceles, empezó a soltar las cadenas de los presos, de manera tal de que si ellos hubieran querido escaparse, hubieran querido salir, podrían haber salido porque tenían plena libertad y todas las puertas abiertas. Lo segundo que quiero decirte cuando una iglesia ora es que las puertas de aquellos que están presos se abren. Se abren. ¿Me oíste? Se abren. Las puertas se abren. Aquel que está atrapado por el pecado, está atrapado por los vicios, está atrapado y está en las garras y está en cárceles de oscuridad, cuando la iglesia ora, entra la luz y el poder del Espíritu Santo abre, se rompen cadenas, se rompen grillos, se abren las cárceles de manera tal que la iglesia está orando porque la iglesia tiene el poder del Espíritu Santo. Dale un aplauso al que vive. ¿Me entendió, amado? La iglesia dotada del poder, la iglesia que tiene poder, es una iglesia que ora. Donde se encuentre, ya sea cocinando en el trabajo, ya sea con los parientes, o caminando, o manejando, o yendo en un colectivo, en un bus, para aquellos que me están mirando de otro país. La oración tiene poder. Ahora hay una clave que el Señor dice, no es la actitud de oración permanente, no, Dios quiere estar a solas contigo. Y necesitas un momento que te detengas, porque Dios quiere hablar contigo y la palabra del Señor me dice algo muy claro. Entra en tu habitación, en lo secreto, y tu Padre que te ve en secreto, te va a recompensar en público. ¿Qué me está diciendo esta palabra? Me está diciendo que Dios quiere tener un momento a solas conmigo. A solas. Es hora de que no vaya al monte de oración, que es mi habitación, es el lugar que yo tengo, mi cuarto de guerra, si tú quieres llamar, mi cuarto de guerra donde Dios quiere hablar conmigo y quiere manifestarse con las maravillas que dice la palabra del Señor. Cuarto de guerra. ¿Por qué cuarto de guerra? ¿Te gusta ese título? Porque es allí en el cuarto donde yo hago la batalla juntamente con Dios. Yo sé que Él pelea la batalla por mí, pero es allí donde yo puedo batallar y puedo poner cada nombre, cada persona, para que sea tocada por el poder del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo les convenza de pecado, porque esa es función del Espíritu Santo, convencerlos de pecado, de decirles que están pecando y que si siguen pecando, si persisten en pecar, los juicios de Dios están sobre ellos. Y entonces dice que el Espíritu Santo convence amorosamente y la gente se arrepiente y abre sus corazones y recibe a Jesús como único y suficiente Salvador de su vida. ¡Qué maravilla!, ¿no? Pero solamente eso sucede cuando estás en un cuarto de guerra. Y dicen que tu Padre te
recompensará en público. Lo segundo que quiero decirte, siguiendo el relato, lo que dice la palabra del Señor, que la bendición llegó de repente. Entró la bendición en ese lugar con un viento recio, con un viento fuerte, un viento poderoso, que movió todos los cimientos y movió todo lo que estaba allí. Y dice que toda la casa se llenó de la presencia de ese viento recio. Estamos hablando del Espíritu Santo. Entró el viento recio y llenó a todos los que estaban allí. Pero ¿sabe qué? Dios mostró una señal. Dice la palabra del Señor que salieron como lenguas. ¿Cómo dice? Lenguas de qué? Como lengua de fuego. Es decir, que Dios manifestó su presencia. No solamente en el viento recio, sino en el símbolo de las lenguas de fuego que estaban sobre las cabezas de los que estaban unánimes y orando en aquel lugar. Primero que quiero decirte que vino la bendición, que hay una bendición muy grande en esta mañana para aquellos que tienen los corazones abiertos, para que entre el viento recio y para que las lenguas de fuego se puedan producir. Es cierto, es verdad, dirán muchos, pasó en aquel tiempo, pastor, pero ahora no va a pasar. No lo sé. No lo sé, pero yo sé que Dios se va a manifestar, tal vez no como en ese tiempo, pero sí en el poder del Espíritu Santo, en la llenura del Espíritu Santo. Y como consecuencia de eso dice que todos empezaron a hablar en lengua. Y de esto quiero detenerme unos segundos. Cuando la bendición llega, dice que todos hablaron en lenguas. Este es el milagro del Espíritu Santo, porque las lenguas que hablaron eran los distintos idiomas de la gente que estaba en Jerusalén celebrando Pentecostés y los que estaban allí. Y la palabra del Señor me dice esto, que allí estaban reunidos judíos que habitaban en la Mesopotamia, en Ponto y Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Sirena, dice. Así dice la palabra del Señor. Todos judíos como prosélitos. Y empiezan a nombrar distintas naciones, pero que se habían juntado a adorar, se habían juntado allí en el día de Pentecostés. La bendición había llegado. El problema, que ellos no era un problema, sino que estaban asombrados porque estaban atónitos, estaban sorprendidos porque escuchaban las maravillas de Dios en su propio lenguaje, en el lenguaje natal en el que ellos habían nacido. De pronto surgió la pregunta, ¿cómo? ¿Estos no son judíos? ¿Cómo? ¿No son galileos estos? ¿Y por qué los oímos escuchar y los oímos y oímos las maravillas de Dios hablar en nuestro propio lenguaje? Esto nos lleva a pensar y a decir que a través de este comienzo vendrían aquella cosecha espiritual de mucha gente para que la iglesia se llenara, porque todos escuchaban las maravillas y el mensaje que Dios tenía para cada uno. Árabes, prosélitos, gentiles que estaban allí en ese momento, personas de otras naciones, es decir, que el Evangelio, la palabra, el poder del Espíritu Santo iban a ser escuchados y se iba a esparcir por todo el mundo. Es decir, que el Evangelio y el poder del Espíritu Santo es para todos. Lo primero que quería decirte, que la iglesia que ora es una iglesia que tiene poder. Lo segundo, que la bendición viene a través de la presencia del Espíritu Santo para traerte un mensaje claro de la presencia de Dios. Hablan las maravillas y hablaban las maravillas a todas las naciones que estaban representadas en ese momento, que iba a ser después, a través de ellos, una cosecha espiritual de tal manera que en el capítulo 3 después, allí el apóstol Pedro hablaría y se convertirían como 3.000 personas.
Entonces, de repente llegó la bendición, un estruendo. Mi pregunta es, ¿usted cree que si usted predica el Evangelio, que si usted habla a la gente, va a tener el mismo efecto? Mi pregunta es esa. ¿Usted cree que si nosotros anunciamos este Evangelio y hablamos las maravillas del Señor y hablamos de esta buena noticia que hemos hablado, que entendemos y que está en nuestro corazón, ¿usted cree que va a suceder lo mismo? Yo le puedo asegurar que sí va a suceder, que el Espíritu Santo va a tocar a esa gente, que el Espíritu Santo va a tocar de tal manera que esa gente que usted está orando, que la tiene en su oración para que ellos puedan llegar a la iglesia, van a ser alcanzados, porque hay poder en la iglesia donde usted está. Hay poder, y el poder es el poder del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor que de repente llegó en el versículo 2, viento, símbolo del Espíritu Santo, una demostración visible del poder de Dios. Se imagina que toda la gente, había como 120, pero había mucha más gente de distintas naciones. Fue notoria la presencia de Dios en aquel lugar. También es notoria la presencia cuando usted habla, porque el centro de su vida es Jesucristo, y usted habla la palabra del poder del Espíritu Santo. Porque usted pertenece al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Pero sabe, dice que toda la casa se llenó de la presencia de Dios, el poder de la iglesia. Quiero mostrarle, llegando al Antiguo Testamento, creo que si pueden buscar allí, Ezequiel 37, versículos 9 y 10. Es la historia o la parábola del valle de los huesos secos. Quiero decirle cuál es el poder que la iglesia tiene, que el Espíritu Santo también da vida. Y quiero leerlo. Habla el profeta Ezequiel y dice, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Qué dijo el profeta? Iglesia, pida que el Espíritu Santo se manifieste, que sople de los cuatro vientos y estos muertos espirituales vivirán. Estaba hablando de los huesos secos, pero en el versículo 10 dice, y profeticé como me había mandado. Acá habla de la obediencia del profeta, el profetizar. Profetizar es predicar la palabra cada vez, por eso tenemos un mensaje profético, porque la iglesia predica y habla la palabra, y la palabra más segura o la profecía más segura es la palabra de Dios. Entonces el versículo 10 dice, obediencia, profeticé como me había mandado, y entró el Espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Es decir, que todos vivieron. Cuando usted profetiza, cuando usted habla y le dice que el Espíritu Santo obre, va a haber mucha gente y va a haber un ejército parado, una iglesia poderosa, porque es el poder que la iglesia tiene, el poder del Espíritu Santo. Denle un aplauso al que vive. Decía anteriormente el pasaje que nosotros estábamos meditando en esta mañana, que hablaban en lenguas. Y se habla en lengua
ese mensaje especial que cada persona recibió para escuchar las maravillas de Dios en su propio lenguaje, en su propio idioma. Esto no muestra que el Evangelio es para todos. Esto no muestra que Dios se manifestó. Esta era, por ahora, la antesala del avivamiento y de la manifestación más grande de gente convertida que iba a haber por esa gente que escuchaban las maravillas por el poder de Dios. Las lenguas en este pasaje hablan del milagro del Espíritu Santo, porque hablaban, no eran las lenguas como el don de lengua, eran las lenguas que Dios usaba para anunciar las maravillas y para que cada gente y que cada persona de las distintas naciones y los prosélitos de los de Roma y todos los que estaban allí en la fiesta de Pentecostés escucharan el mensaje poderoso de Dios. Lo mismo pasa con cada uno de nosotros. Ustedes y yo tenemos al Espíritu Santo. Tenemos que hablar. Y entonces la gente va a entender. Pero dice que habitaban judíos piadosos, varones, y cada uno escuchaba en su idioma las maravillas de Dios. Estaban atónitos. Estaban allí sorprendidísimos. ¿Cómo puede ser que estos galileos, que esta gente pueda hablar en este momento en nuestras propias lenguas y escuchar nosotros el mensaje, las maravillas que Dios tiene para nosotros? Es decir, que Dios, en su forma y en su poder, en su señorío y lo que Él es, se va a hacer entender y va a usar a una persona para que pueda anunciar este evangelio de poder. Voy terminando, hermanos. El pueblo de Dios sería conformado por personas de todas las naciones a partir de este momento. Los prosélitos, y con esto voy terminando, estaban diciendo: ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo puede ser que escuchemos el mensaje? ¿Cómo puede ser que escuchemos en nuestras propias lenguas el mensaje y las maravillas de Dios? Y algunos, negativos o pesimistas, dice la palabra del Señor, que decían burlonamente: están llenos de mosto. Es decir, que estaban embriagados, o si me permite la expresión, estaban borrachos. Pero ¿sabe qué? En el versículo 14 y 15, el apóstol Pedro habla y dice algo muy claro. Quiero leérselos. Entonces Pedro, poniéndose en pie y con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, dijo Pedro. Oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Es decir, que Pedro le dijo: no están borrachos porque son las 9 de la mañana. No están borrachos, esto es notorio. Esto que ustedes escuchan es la presencia de Dios, es el Espíritu Santo hablando a cada uno. Es decir, que Dios a través de Pedro le hace callar la boca a todos los demás y le dice: no están ebrios, están llenos del poder del Espíritu Santo, están llenos del Espíritu Santo. Y lo que Dios quiere hacer en esta mañana es llenar tu vida con el poder, el cual ha sido sellado y ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Y quien te bautizó no es el pastor, no es el hombre, sino es el mismo Jesús en el momento que le recibiste y aceptarlo como el Señor y único Salvador de tu vida. Fuiste bautizado con el Espíritu Santo, es decir, que fuiste insertado en el cuerpo de Cristo. Y quiero terminar el mensaje con estos puntos de la iglesia que tiene poder. La iglesia que tiene poder es una iglesia que ora, es una iglesia obediente, que espera la bendición de Dios, y es una iglesia que deja y permite que el Espíritu Santo obre con estas maravillas, que no frena, que no tapa, que no apaga el poder del Espíritu Santo.
sino es una iglesia que predica la palabra del Señor y que la gente llega. Es hora de volver, hermanos, a la senda antigua, es decir, volver a la palabra, creer que nuestros niños aprendan la palabra de memoria, que nuestros jóvenes aprendan la palabra de memoria, que los jóvenes aprendan la palabra de memoria, que nosotros aprendamos la palabra de memoria. Es decir, que la palabra es la que tiene poder, la que usa el Espíritu Santo para que la gente llegue. Concluyo con el mensaje diciendo: y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Ven, Espíritu Santo, sobre estos muertos que están aquí, sopla y ellos vivirán. Ven, Espíritu Santo de los cuatro vientos, y sopla sobre este vecindario para que ellos vivan. Sopla, Espíritu Santo, sobre esta, pero dice la palabra del Señor: y profeticé como me había mandado, y entró el Espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que sobre todo este lugar, y vamos a ver ese ejército puesto en pie, porque todos van a vivir por el poder del Espíritu Santo. Hermanos que me están mirando, amigos, en esta hora, que el Señor te bendiga grandemente, y el poder del Espíritu Santo unja tu lengua para que puedas hablar de este evangelio y de esta palabra, y pídele al Espíritu Santo el soplo de los cuatro vientos para los que están muertos espirituales vivan y puedas ver un ejército poderoso en gran extremo parado en tu iglesia. Quiero decirles, si quieres comunicarte con nosotros, tienes un teléfono donde tenemos consejería, donde vamos a hablar y donde vamos, si es lo posible, vamos a visitarte. Es 261-569-7928. 261-569-7928. Y ahí siempre hay una consejería, siempre hay alguien que te va a ayudar, que va a orar por tu vida. Llámanos en el nombre de Jesús. Lluvias de bendiciones. Nos vemos el domingo que viene. Que Dios te bendiga mucho. Lluvias de bendiciones.